Vamos a iniciar, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ya se ha dado la hora y vamos a primeramente a ir en una alabanza, hermanos, por favor. Los himnarios negros, por favor. Creo que es el 34. Sí. Número 34, por favor. Andando en la luz. Vagaba yo en la oscuridad hasta que vi a Jesús, mas por su amor y su verdad me amaneció en la luz. Gozo y luz hay en mi alma hoy, gozo y luz hay, ya que salvo soy. Desde que a Jesús vi y a su lado fui, he sentido el gozo de su amor en mí. Las nubes y la tempestad no encubren a Jesús, y en medio de la oscuridad me gozo en su luz. Gozo y luz hay en mi alma hoy, gozo y luz hay, ya que salvo soy. Desde que a Jesús vi y a su lado fui, he sentido el gozo de su amor en mí. Andando en la luz de Dios encuentro plena paz, voy adelante sin temor dejando el mundo atrás. Gozo y luz hay en mi alma hoy, gozo y luz hay, ya que salvo soy. Desde que a Jesús vi y a su lado fui, he sentido el gozo de su amor en mí. Veré de pronto tal cual es raudal de pura luz, y eternamente gozaré a causa de su cruz. Gozo y luz hay en mi alma hoy, gozo y luz hay, ya que salvo soy. Desde que a Jesús vi y a su lado fui, he sentido el gozo de su amor en mí. Gracias, Padre, te damos en este nuevo día que usted nos ha permitido. Gracias porque pudimos abrir nuestros ojos, poder respirar, Señor, y poder ver la grandeza de tu creación. Y en esta mañana, Padre eterno, queremos pedirle que sea con cada uno de nosotros, que sea con aquellas personas que aún han de venir en camino, que apresure sus pasos, Padre eterno, pero sobre todo que los pueda traer con bienestar hasta este lugar para gozarnos juntos de este manjar de la palabra suya y de poder alabar y glorificar su santo nombre. Quédese con nosotros en esta hora, Señor, y que todo lo que hagamos sea para la honra y gloria suya. En Jesucristo oramos. Amén. Vamos ahora a pedirle a nuestro hermano Pedro que él nos dirija en una alabanza. Sí, nuestro hermano Pedro nos va a dirigir en la alabanza, hermano Pedro. Sí, está bien, no se preocupe. Va a ser el himno número 48, hermanos. Número 48. Jesús es mi Rey soberano. ¿Listo, hermano Pedro? ¿Empieza? Jesús es mi Rey soberano, mi gozo es cantar su luz. El Rey me ve cual hermano, el Rey me imparte su amor, dejando su trono de gloria, me vino a sacar de la escoria, y yo soy feliz, y yo soy feliz por él. Jesús es mi amigo anhelado, quien soy
con brazo en luz siempre va, paciente y humilde a mi lado, y ayuda y socorro me da. Por eso constante lo sigo, porque Él es mi rey, mi amigo, y yo soy feliz, y yo soy feliz por Él. Señor, que pudiera ayudarte por tanta bondad para mí, me vas a servirte y amarte, es todo entregarme yo a ti. Entonces acepta mi vida, que a ti solo queda rendida, pues yo soy feliz, pues yo soy feliz por ti. Amén. Vamos a pedirle a Yair y a Jorgito que entonen una alabanza cada uno y después entraré, hermanos, a la meditación de la palabra de nuestro Dios. Adelante, Yair. ¿Cuál es la de Jehová invocaré la una, verdad? ¿Mande? A Jehová invocaré la una, ¿verdad? A Jehová invocaré. A Jehová invocaré, Él es digno de loor, Él me salvará de los malos. Mi Dios vive, bendita sea mi roca, del Dios que salva sea engrandecido. Mi Dios vive, bendita sea mi roca, que el Dios que salva sea engrandecido. ¿Quién es Dios si no es Jehová? Fuera del que roca. Dios es quien me ciñe de fuerza. Mi Dios vive, bendita sea mi roca, del Dios que salva sea engrandecido. Mi Dios vive, bendita sea mi roca, del Dios que salva sea engrandecido. ¿Quién es Dios si no es Jehová? Jehová invocaré. Buenos días. Buenos días. Que el Señor los bendiga. Amén. Y en las carpetas blancas, la página la página 1, enciende el fuego. Por ahí con la cara de claro, no es culpa mía. Sí, de hecho sí creo que... No, culpa del micrófono. Ah, bueno. Ahora sí, si la pondremos, cantamos. Me Paro paro para adorarte, pero caigo de rodillas. Mi espíritu sí puede, mas mi cuerpo es tan débil. Enciende el fuego en mi alma, con la flama
Enciende el fuego en mi alma otra vez. Yo siento tu abrazo mientras tú sanas mi alma. Tu espíritu está dentro. Siento tu gran poder. Enciende el fuego en mi alma, con la flama lléname. Señor, tú sabes dónde he estado. Enciende el fuego en mi alma otra vez. Enciende el fuego en mi alma. Con la flama lléname, Señor, tú sabes dónde he estado. Enciende el fuego en mi alma otra vez. Enciende el fuego en mi alma otra vez. Enciende el fuego en mi alma otra vez. ¿Estamos listos? Ya hemos alabado el nombre de nuestro Dios, hermanos. Vamos a comenzar a meditar en la palabra de nuestro Dios. Estamos estudiando fundamentos bíblicos y estamos en el tema, hermanos, relacionado con la Biblia, hermanos. Con la Biblia. Y es hermoso, hermanos, cuando verdaderamente agarramos lo que es la palabra de Dios, la estamos escudriñando para aprender de ella y ver claramente lo que la palabra de nuestro Dios nos tiene que decir, ¿verdad? Porque les digo, muchas de las veces nos pueden estar predicando, pero, ahí les va el pero, no muchas de las veces nos dice lo que dice la Biblia. Muchas de las veces nos dicen solamente palabras, cosas del ser humano, ¿verdad? Y sabemos claramente, hermano, que todo lo que viene de aquí de la palabra de Dios es por la inspiración misma de nuestro Dios. Nuestro tema o nuestro pasaje base, hermanos, lo estamos agarrando del libro de la segunda carta a Timoteo, capítulo 3, por favor. Segundo libro de Timoteo, hermanos. Capítulo 3, versículos 16 y 17, hermanos. Y ahí es donde estamos nosotros estudiando la palabra de nuestro Dios. Y en sí mismo, hermanos, ahí mismo nos dice el apóstol Pablo, a través de este joven, le está diciendo a este joven, ¿verdad? Que toda la escritura, hermanos, es inspirada por Dios, ¿verdad? Entonces, claramente sabemos que viene de parte de nuestro Dios, hermanos. Y la misma palabra de nuestro Dios, hermanos, nos hace o nos enseña a varias cosas. ¿Para qué es la palabra de Dios, hermanos? Dice ahí para enseñar, ¿verdad? Es principalmente para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, ¿verdad? ¿Y cuál es el fin de todo esto, hermanos? ¿Cuál es el fin de que la Escritura fue inspirada por Dios y nos está enseñando? Pero ¿cuál es el motivo, la razón o la circunstancia de la cual, hermanos, la tenemos? Bueno, en el versículo que sigue, el versículo 17, es el punto fundamental de nuestra enseñanza, ¿verdad? Sí, dice, a fin de que el hombre de Dios, que sea perfecto, hermanos. ¿Cómo, hermanos? ¿Cómo que perfecto? Sí, hermanos. Pero fíjense lo que dice, enteramente preparado para toda buena obra.
¿verdad? Entonces, la misma palabra de nuestro Dios nos va a estar instruyendo, enseñando y nos va a estar preparando a cada uno de nosotros para la obra de nuestro Dios. Entonces, teniendo ya en esto en mente, hermanos, vamos a continuar esta tercera parte de esta lección, ¿verdad? Que es fundamentos bíblicos de la Biblia. Y vamos a ver, hermanos, en esta tercera parte, la composición de la Biblia, hermanos, ¿verdad? ¿Cuáles eran los materiales en sí mismos, hermanos, de la cual se usaban para la Biblia? ¿Sí? Bueno, principalmente, hermanos, había dos materiales principales que usaban para ello, ¿sí? Número uno era el papiro, hermanos, que ahorita vamos a ver qué es el papiro. Y el otro es el pergamino, hermanos. El pergamino, ¿ok? Ahora, ¿qué podemos entender nosotros, hermanos, de que con la palabra papiro? ¿Qué se le viene a la mente luego cuando decimos papiro? Papá. Papa, no, esa es comida. ¿Cómo se llama? Un escobiquito que antes usaban para mandar mensajes. Es un papel y lo hacen nuevo. Ándale, ahí vas por ahí vas, pero vas correcto. Pergamino, No, un pergamino es algo más y papiro es otra cosa. Fíjense, hermanos. Fíjense. Vamos a ver, papiro, ¿sí? Era extraído, hermanos, de la caña, del mismo nombre que crecía a orillas de los ríos y lagos. Esto era, de aquí, hermanos, sacaban el papiro, que traducido quiere decir papel. Papel, ¿sí? Es lo que quiere decir papiro, hermanos. Y estos, hermanos, este papiro, hermanos, especialmente crecía en las orillas de ríos y lagos, ¿sí? Especialmente, hermano, al lado del río Nilo, ¿sí? ¿Y qué cree, hermanos? ¿Cuánto cree usted que crecía o medían estos papiros, hermano? Dijimos que es como la caña, hermano, ¿ok? muy largo, ¿no eran rollos? No. Yo pensé que eran rollos, pero no. Fíjense, hermanos, de aquí lo sacaban, hermanos, y medían aproximadamente de 2 a 4 metros de altura el papiro. Y aproximadamente 10 centímetros de diámetro. Era lo que era el papiro, hermanos. Yo me acuerdo que estaban como así. Como rollos. Así era la forma en que los guardaban. Pero estamos viendo de dónde viene, de dónde proviene. ¿Sí? Y fíjense, hermanos, es citado en la Biblia, como por ejemplo, hermanos, en Job capítulo 8, versículo 11. Fíjense lo que dice ahí. Job capítulo 8. Job 8, versículo 11. Dice, crece el junco sin lodo, crece el prado sin agua. Entonces, aquí, hermanos, se está refiriendo del paprido. Se está refiriendo a ese ejemplo, hermanos, de lo que estamos hablando, ¿sí? Éxodo capítulo 2, versículo 3, lo hace mención también. Tanto Isaías, capítulo 16, verso 2, y segunda carta a Juan, versículo 12. Todos estos pasajes, hermanos, son ejemplo, ¿verdad? De ello, de lo que nos habla. De papiro. Y se deriva, hermanos, del término papel, hermanos, en otras palabras. ¿Ok? Su uso en las escrituras, hermanos, se remonta alrededor del año aproximadamente 3000 años antes de Jesucristo, hermanos. Estamos hablando mucho tiempo atrás, antes de que naciera nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Ahora,
¿qué podemos entender ahora con la palabra pergamino, hermanos? ¿Qué será el pergamino? Si papiro decimos, hermanos, o acabamos de ver que es papel, ¿qué cree que pueda ser el pergamino? ¿O de qué está hecho el pergamino en sí mismo? De papel. ¿Ok? No. ¿Quién sabe? No. Bueno. Fíjense, hermanos, el pergamino era preparado, hermanos, de pieles de animales. Era de pieles de animales, hermanos. Y era superior al papiro, pero de uso más reciente, hermanos. Su uso se generaliza a principios del siglo I en Asia Menor, hermanos. Y la palabra de nuestro Dios la cita, hermanos, en la segunda carta a Timoteo, capítulo 4. Segunda carta a Timoteo, capítulo 4. Segunda carta a Timoteo, capítulo 4. Y el versículo va a ser el versículo 13, hermanos. 13. Trae cuando vengas el capote que dejé en Troas en casa de campo y los libros, mayormente los pergaminos. ¿Ok? Entonces, los pergaminos eran utilizados, hermanos, de la piel de los animales, hermanos. Yo nunca he visto algo así, hermanos, para serles sincero. Solamente los he visto en la televisión. Pero así personalmente, no los conozco en sí mismo. Pero de esta forma, hermanos, era como ellos se ponían a escribir. Hermanos, no solamente esto, también se emplearon, hermanos, otros materiales como la composición de las escrituras. Entre ellas, hermanos, tenemos, y voy a mencionar varias de ellas, lo que ellos usaban en aquel tiempo, ¿verdad? Para hacer o escribir en ellos. Hermanos, no solamente se usaba el papiro, el pergamino, pero también se usaba la piedra, hermanos. La piedra. Esto, hermanos, son piedras naturales o piedras preparadas. Se usaba, hermanos, también la arcilla. La arcilla, hermanos, eran moldes en forma de tablillas. Arcillas. Clay. Es como clay, hermano. Es clay. ¿Sí? Y se usaban en forma de tablillas, hermanos. Se usaba el plomo. ¿Sí? Y el plomo, hermanos, fue usado para registrar en las obras literales. Se usó el bronce. ¿Y para qué fue usado el bronce, hermanos? Bueno, el bronce fue usado, hermanos, para inscripciones sagradas y registros públicos. El oro también fue usado, hermanos. Y fue usado para tratados de importancia, informes de primera categoría o informes científicos. Para eso usaban mayormente el oro. La plata, hermanos. La plata. Se usaba también, hermanos, para inscripciones de importancia. Y lo podemos ver allá en el libro de Mateo, capítulo 22, versículo 19. Las joyas, hermanos, y piedras preciosas. También, hermanos, las joyas y las piedras preciosas fueron usadas para escribir sobre ellas mensajes o inscripciones. La cera. También se usaba la cera, hermanos. ¿Sí? Y la cera, hermanos, fue usado en tablas de madera recubiertas y unidas en forma de libros. Para eso usaban también la cera, hermanos. ¿La cera que era wax? Okay.
wax. Usaban el wax. ¿Para cubrir qué? ¿Las pastas de libro? Fue usado en tablas de madera recubiertas y unidas en forma de libros. ¿Ok? Y también había, hermanos, lienzos, había también huesos, había cuernos, había marfil, había cueros y papiro, hermanos, de los cuales fueron usados para la escritura. Todo esto se usaba, hermanos, para esto, en aquel tiempo, para la Biblia. ¿Qué instrumentos, hermanos, usaban para escribir en ello? No es como hoy en nuestro tiempo, hermanos, que tenemos ahora cuadernos, tenemos los lápices, tenemos plumas, pinceles, etc. Fíjense, hermanos, ellos tenían tinta para la composición, para escribir la Biblia, hermanos. Ellos tenían tinta, ¿sí? En Jeremías, hermanos, capítulo 36, versículo 18. Jeremías, capítulo 36, versículo 18, hermano. Dice, y Baruch les dijo, él me dictaba de su boca todas estas palabras y yo escribía con tinta en el libro. Entonces, esto era lo que se usaba, hermanos, para estar escribiendo. ¿Sí? Hallamos la palabra tinta aquí, hermanos. Esta tinta es producto de tizne, o yin de las lámparas. Y a ver, lo que va soltando, hermanos, las vasijas cuando las ponen en la lumbre. Ya ve que se tizna todo eso. Bueno, ellos utilizaban ese tipo de tizne como tinta. Como tinta, hermanos. ¿Sí? En el Nuevo Testamento, hermanos, se lee la palabra tinta en la segunda carta a Corintios, capítulo 3, versículo 3 también. Usaban también, hermanos, ellos tinteros, de las cuales se hace mención en Ezequiel capítulo 9, versículo 2, versículo 3 y versículo 11. Hermanos. El tintero era en sí el El frasco, sí, el frasco. ¿Ok? Ahora, hermanos, ¿qué más podemos saber? ¿Qué otros instrumentos tenían, hermanos, que ellos usaban para lo de la Biblia? Para escribir, hermanos. Bueno, se dice, hermano, que en aquel tiempo también se usaba el cincel. Y el cincel era usado, hermano, para escribir sobre piedras y esculturas. Job capítulo 19, versículo 24. Fíjense lo que dice también ahí. Oye, hermano. Sí, hermano. Te quiero opinar sobre el cincel. Sí, hermano. Lo usan para hacer los metates y los molcajetes. Sí, en nuestro tiempo sí, hermano. Pero en aquel tiempo, hermanos, se usaba el cincel para escribir, hermano. Para escribir. Yo creo que el cincel es el que es un tipo de fierro o algo, Sí. y que lo están golpeando con un martillo para darle la escritura. Sí. Y posiblemente por eso el molcajete y el que dijo el hermano, pues son cosas que tienen que martillar ahí. Exactamente. Así es. Usaban el cincel para labrar. Para escribir sobre piedras y esculturas. Job capítulo 19, verso 24. 19, 19, 24. 19, 24. ¿Ok? Dice que con cincel de hierro y con plomo fuesen estripadas en piedra para siempre. Entonces dice que, en otras palabras, lo que está diciendo que estaban inscritas
ahí en piedras, hermanos. Y usaban, y estaban usando ¿qué cosa? El cincel, hermanos, para ello. Para ello. ¿Ok? Va quedando más o menos claro, hermanos, esto, lo que estoy hablando. Sí. Usaban, hermanos, también el estilete. El estilete, hermanos, era usado para escribir sobre arcillas, metales, madera, hueso y joyas preciosas. El estilete era usado para escribir sobre arcillas, metales, madera, huesos y joyas preciosas. Y joyas preciosas. Y la otra parte, la otra cosa que usaban también, hermanos, para ello, era la pluma de caña. La pluma de caña. ¿Sí? Y era usada, hermanos, para escribir sobre cueros y papiros, hermanos. Y vamos a ver esto, hermanos. Segunda carta a Juan, capítulo 1, versículo 12. Segunda de Juan, capítulo 1, verso 12. ¿Qué dice aquí, hermano? Dice, tengo muchas cosas que escribiros, pero no he querido hacerlo por medio de papel y tinta, pues espero ir a vosotros a hablar cara a cara para que nuestro gozo sea cumplido. Entonces, ¿qué usaban, hermanos? Sí, pero dice aquí, no, tengo muchas cosas que escribiros. Él quería escribir muchas cosas, pero no lo quiso hacer ¿cómo, hermano? Con papel y tinta. Dice MacArthur, papel y tinta, dice, la palabra papel se refiere a una hoja de papiro, ya que en una sola de estas hojas de papiro pudo escribir toda la segunda epístola de Juan. El término tinta significa negro y se refiere a una mezcla de agua, carbón y resina de caucho que se utilizaba para escribir. Exacto, así es. Pues es que a lo mejor lo que estaba con tinta pues se podía borrar y lo que estaba en piel duraba un poco más, pero a lo mejor se podía cualquier, ¿quién sabe? Fíjense, hermanos. Tercera de Juan, versículo 13. Tercera de Juan, verso 13, hermanos. Sí. Y otra vez, hermanos, Juan escribe, hermanos. Yo tenía muchas cosas que escribirte, pero no quiero escribiros con tinta y pluma. Otra vez. ¿Sí? Con tinta y pluma. Jeremías 36, 23 al 28. Jeremías capítulo 36, versículos 23 al 28. Dice, cuando Eudí había leído 3 o 4 planas, ¿qué es, hermana? Sí. Cuando Eudí había leído 3 o 4 planas y lo rasgó el rey con un cortaplumas de escriba y lo echó en el fuego que había en el brasero, hasta que todo el rollo se consumió sobre el fuego que en el brasero había. 24. Y no tuvieron temor ni rasgaron sus vestidos el rey y todos sus siervos que oyeron todas esas palabras. Y aunque Elnatán y Delaya y Gemarías rogaron al rey que no quemase aquel rollo, no los quiso oír. 26. También mandó el rey a Jerameel, hijo de Jamelech, y Seraías, hijo de Azreel, y de Selemías, hijo de Abdeil, para que prendiesen a Baruch, el escribiente, y al profeta Jeremías, pero Jehová los escondió. 27. Sí, vino palabra de Jehová a Jeremías después que el rey quemó el rollo. Las palabras de Baruch había escrito de boca de Jeremías diciendo:
vuelve a tomar otro rollo y escribe en él todas las palabras primeras que estaban en el primer rollo que quemó Joacim, rey de Judá. Entonces, hermanos, ¿qué vemos aquí? ¿El material que usaban? El tipo de material que usaban, hermanos. ¿Verdad? Dice que quemaron el rollo, no le interesó al rey, no le importó, ¿verdad? Aunque le hayan dicho que no lo quemara, etcétera. Pero luego Dios habla ¿a quién? A Jeremías, hermanos. Y vuelve y le dice, escribe de nuevo lo que estaba escrito en el primer rollo. ¿Sí? Entonces estamos hablando, hermanos, ¿verdad? De los instrumentos que usaban para escribir. ¿Ok? ¿Qué formatos, hermanos, usaban de la Biblia? No como hoy en nuestros tiempos, hermanos. Tenemos diferentes tipos de formatos, tenemos diferentes tipos de letras, ¿verdad? Usamos la computadora, quieres cierto formato en la computadora escribir, pues tú pones el formato que quieras, el tamaño de letra que tú quieras, etcétera. En aquellos tiempos no era así, hermanos. En aquel tiempo, hermanos, solamente había dos de ellos, y era rollo y era códices. Eran rollos y códices. El rollo, hermanos, de pergamino o papiro tenía en cada uno de sus extremos un cabo de madera al fin de facilitar su manejo, hermanos. En otras palabras, lo enrollaban, lo sacaban y así podían leerlo. ¿Ok? Como para algo, bueno, esto no es, está duro, ¿verdad? Pero Sí. la madera que trae ahí, nomás se enrollaba. Sí, exactamente. Y el códice, hermanos, era un formato de un libro de grandes porciones. Era de papiro o de pergamino, hermanos. A ver, otra vez, formato de un libro. Grande, de grandes porciones. Que escribían en gran manera. Escribían bastante, en otras palabras. Eso estaba en papiro. Papiro o pergamino, cualquiera de los dos. ¿Ok? Tipo de escritura de la Biblia, hermanos, ¿cómo creen que era la escritura? Arameo, hebreo y griego. Ok, eso era el lenguaje. ¿En qué lenguaje estaba escrito? No, este es el tipo, hermanos, el tipo de escritura de la Biblia. ¿Cómo era que lo escribían? En otras palabras, era manuscrito, hermanos, es decir, escrito todo a mano, hermanos. Estaba escrito todo a mano, no como hoy, que tenemos las computadoras, impresoras, a las máquinas de escribir, etcétera. Allá no, hermanos. En aquella época, en aquel tiempo, todo estaba escrito a mano. ¿Sí? Si uno de nuestros tiempos, hermanos, empezamos a escribir un poquito, ¿qué pasa? Pues ya nos cansamos, ¿verdad? Incluso hasta cuando vamos a poner nuestra firma, ¿verdad? Pues nos cansamos en veces. Hermano, y Sí. unas plumas que pues, tienen tinta. Sí. Yo creo que tenían que mojarla. Exacto, ellos tenían una basecita, hermanos, con la tinta que ellos hacían, y luego tenían como una tipo pluma, que ellos tenían que estar mojando la pluma ahí, o con lo que escribían ellos, el tintero, y luego con ese mismo tenían que estar escribiendo. Se les acababa, volver a mojarlo, para volver a seguir escribiendo, hermanos. Como si estuvieran pintando, hermano. Algo así, pero era escritura. Estaban escribiendo. ¿Sí? De eso estaba, hermanos. ¿Sí? Y este trabajo, hermanos, era hecho por los escribas de manera meticulosa, lenta y fatigosa. Meticulosa, hermanos. Meticulosa. ¿Sí? Y el tipo de escritura, hermanos, era uncial. Era únicamente con letras mayúsculas. Con letras mayúsculas. Mientras que la forma cursiva, hermanos, la letra pegada, contenía solamente minúsculas. Minúsculas. Así era como escribían ellos la Biblia, hermanos. Todo empezaba con una letra mayúscula y lo demás, pero hay que recordar, si era en manuscrito, hermanos, en letra despegada, todo era en letra mayúscula. Y letra pegada, ¿verdad? Todo con letra pegada. Nomás la primera letra de la oración empezaba con letra mayúscula.
La escritura, hermano, de la Biblia, ¿verdad? Entonces la Biblia ha sido organizada en dos grandes secciones. El Viejo Testamento o el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, hermanos. La Biblia está compuesta, hermanos, por 66 libros. El Antiguo Testamento, hermanos, tiene 39 libros y el Nuevo Testamento, hermanos, tiene 27 libros, hermanos. Entonces, usted con esto en mente, hermanos, usted va a saber claramente lo que va a contener la palabra de nuestro Dios, hermanos. De qué está compuesta la Biblia. Ahora, en sí mismo, hermanos, en sí mismo, el Antiguo Testamento, hermanos, está organizada de esta manera. ¿Cuántos libros dijimos que tiene el Viejo Testamento, hermanos? O el Antiguo Testamento. 39. 39 libros, hermanos. Pero ¿cómo está compuesto esos 39 libros, hermanos? ¿Cómo está formado? Porque tiene que haber una división, hermanos. ¿Ok? Los primeros 5 libros, hermanos, que nos hace mención en el Antiguo Testamento, de que es desde el libro de Génesis al libro de Deuteronomio, está conocido como el Pentateuco. Como el Pentateuco. Y el Pentateuco, hermanos, quiere darnos a entender la ley. La ley. Es la ley. Después de estos 5 libros, hermanos, también hay libros de historia. ¿Cómo, hermano, que hay libros de historia? Sí, hermanos. Así como aquí tenemos libros de historia de los Estados Unidos, etcétera. La Biblia está compuesta, hermanos, fíjense, por 12 libros de historia. 12 libros de historia. Y estamos hablando, hermanos, que es desde el libro de Josué hasta el libro de Nehemías. Todos estos libros, hermanos, que viene siendo Josué, Jueces, Ruth, 1 y 2 de Samuel, 1 y 2 de Crónicas, 1 y 2 de Reyes, Esdras, Nehemías y Esther. ¿Quién escribió los primeros 5? Moisés. Pero él, ¿cómo iba a saber la historia de José? Los primeros 5 libros fueron escritos por Moisés. Dios le dio las palabras. Dios habló directo con él. Vaya que era tartamudo. ¿Verdad? Fue tartamudo y le dijo Dios, Sí. ahí está tu hermano Aarón. Sí. Y ahí es donde empieza a hablarnos ya lo que es todo lo que es el libro de Génesis hasta el libro de Deuteronomio. Pero toda la historia, como toda la historia de José, ya ve que Los primeros capítulos, hermanos, los primeros 3 capítulos es Dios hablando en sí mismo. Dios habla. Después de, no me acuerdo si es capítulo 6 en adelante o capítulo 10 en adelante, Moisés empieza a escribir. Moisés empieza a escribir. Estamos viendo, hermanos, que contiene la historia de Israel, que es el pueblo escogido de nuestro Dios. Estos 12 libros de historia. Luego tenemos los libros poéticos. También hay libros de poesía en la Biblia. Y la Biblia está compuesta por 5 libros poéticos, de los cuales son desde el libro de Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés y Cantares. Es poesía. Es poesía. Muchos de los salmos, hermanos, son cantos. Otros son oraciones. ¿Sí? Es lo que nos está enseñando aquí. Y también hay 17 profetas, hermanos. 17 profetas que están compuestos por 17 libros. Y estos 17 profetas, hermanos, hay 5 que son profetas mayores. ¿Por qué profetas mayores, hermanos? Porque ellos escribieron más capítulos, con excepción de Daniel, que está contado por profeta mayor, hermanos. ¿Sí? Daniel creo que son como 12 capítulos.
lo que contiene Daniel. Pero ahí son todo lo que Dios habló hacia ellos para que profetizaran y dijeran al pueblo de Dios. Y luego tenemos 12 profetas menores. Estos 12 profetas menores, hermanos, nos da a entender que ellos escribieron libros, pero más chiquitos. Estaban profetizando lo que Dios les estaba diciendo, pero no escribieron como Jeremías, como Isaías, como Ezequiel, ¿verdad? Que tenían mucho contenido. Ellos escribieron libros más pequeños, por eso están contados como los profetas menores. Los profetas menores, ¿verdad? Y estos son desde el libro de Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. Está compuesto. ¿Está quedando claro esto, hermanos, hasta ahí? ¿Sí? Y luego, tengo 5 minutos. Luego, hermanos, encontramos el Nuevo Testamento. ¿Sí? Y el Viejo Testamento, antes de continuar, el Viejo Testamento, hermanos, estaba escrito en hebreo, arameo, hebreo y arameo. Pero el formato o el lenguaje que se utilizaba para escribir el Antiguo Testamento, ¿no? Hebreo y arameo. Pues yo juego con el... Como Arabic. Y el Nuevo Testamento, hermanos, el contenido de ello fue escrito en el lenguaje griego, ¿no? En el lenguaje griego. Hasta el libro de Mateo, hermanos, es considerado también bajo la ley. A pesar de que está en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Está considerado el libro de Mateo aún bajo la ley. ¿Okay? Son 4 evangelios y nos narra también, hermanos, el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, la cronología de nuestro Señor Jesucristo en el Mateo, a partir de Mateo capítulo 1. Pero más adelante, hermanos, si no mal me equivoco, vemos que a partir del libro de Lucas, vemos el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Hasta el libro de Lucas. Es mucho tiempo, mucho material, hermanos, para poder hablar. Y así mismo, hermanos, el Nuevo Testamento también está compuesto de los 4 evangelios. Hay un libro especial, hermanos, que es de historia, que es el libro de los Hechos de los Apóstoles. Y tenemos también, hermanos, las epístolas paulinas. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Que el apóstol Pablo, hermanos, escribió, por eso le conocen las epístolas paulinas. Hay también, hermanos, las cartas de la prisión, de las cuales ya las hemos estudiado aquí anteriormente. Tenemos, hermanos, las epístolas universales, que son 7, de las cuales llevan el nombre de los escritores, hermanos, en ellas. Y tenemos un libro de profecía, y ese es el libro de Apocalipsis. Y muchas de las veces, hermanos, queremos meternos en lo que es el libro de Apocalipsis, ¿verdad? Pero para poderlo entender, el libro de Apocalipsis, tenemos que estudiar el Antiguo Testamento, los libros de los profetas mayores, para poder entender el libro de Apocalipsis. ¿Ok? Y hasta aquí vamos a dejar, hermanos, nuestro mensaje. Preguntas, dudas, comentarios que quieran hacer. Quería hablar sobre la liturgia de la profecía. Ajá. Hace 2 años atrás, mi cosa era sorprendida. La gente seguía los profetas, metieron a los que vivían de la liturgia. Sí. Y sale mucho material. Así es. La última parte, hermanos, de este estudio que vamos a estar viendo,
¿verdad? Y la vamos a estar viendo la próxima semana, si Dios así lo permite, es la importancia de la Biblia. Ese es el tema del punto que vamos a estar viendo la próxima semana. La importancia de la Biblia, hermanos, actitudes hacia la Biblia y recomendaciones para su lectura, para estudiar. ¿Ok? Si no hay comentarios ni nada, hermanos, que Dios les bendiga y sigan adelante, hermanos. Sigan estudiando, sigan meditando para crecer cada vez más en el conocimiento de la palabra de nuestro Dios. Para que así, si alguien más nos enseña algo más que no va de acuerdo con la Biblia, usted puede enseñarle que está en una. Que Dios los bendiga.